Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, los saludamos desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, en el área académica de Administración. Hoy vamos a tocar el tema relacionado con tipos de enfoques de investigación, el enfoque cualitativo. Un servidor, doctor Tirso Javier Hernández Gracia, y bueno, este es material que pertenece a la asignatura de Fundamentos de Metodología de la Investigación, que se encuentra en la currícula de la licenciatura y que se ubica en segundo semestre. El contenido, tipos de enfoques, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y la combinación de enfoques. Bien. A lo largo de la historia han surgido diversas corrientes de pensamiento, precisamente las cuales han originado que diversas rutas, diversos aspectos ligados con esto se hayan tenido que desarrollar. Es a partir precisamente del siglo XX que tales corrientes se van diferenciando en dos tipos de enfoque. Cuando hablamos de investigación, ya es común que hoy en día podamos establecer dos tipos de corrientes de pensamiento o enfoques, lo que es el enfoque cuantitativo y lo que es el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo. Este tipo de enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base precisamente a la medición numérica y al análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Aquí listamos algunas características importantes que se asocian precisamente a este tipo de enfoque. La primera de ellas es que este enfoque plantea un problema de estudio delimitado y concreto. O sea, es decir, para hacer una investigación utilizando este tipo de enfoque, necesitamos primero plantear el problema de investigación que queremos desarrollar. Posteriormente, revisar lo que se ha revisado, válgase la redundancia anteriormente, es decir, lo que han hecho otros investigadores al respecto. Construir un marco teórico, esto es fundamental, ¿no? Tenemos que tener un marco teórico de respaldo, pero también a través de esta metodología podemos abonar para incrementar ese marco teórico. Establecer hipótesis, ¿no? Esto es fundamental. En este tipo de enfoque, las hipótesis resultan ser auténticas guías para desarrollar el rumbo de la investigación. El número de hipótesis va a estar en función del tipo de investigación que se trate. Someter a prueba las hipótesis. Normalmente en este enfoque que se le da, como lo dijimos en la definición, un tratamiento estadístico, esas hipótesis tienen que ser comprobadas y normalmente se comprueban a través de metodologías estadísticas. Se recolectan datos numéricos, los cuales se analizan. Estos se recolectan, hay instrumentos de medición específicos para ese tipo de enfoque, a través de los cuales se recolecta la información para posteriormente procesarlas a través de algún paquete estadístico y analizar los datos que se obtienen o la información derivada de estos análisis y poder establecer o construir los resultados derivados de la investigación. En esta plantilla podemos observar en términos generales los pasos, en este caso los 10 pasos o fases que normalmente se llevan a cabo en el enfoque cuantitativo. En la fase 1 es la idea. Toda investigación comienza con una idea que puede provenir de una experiencia personal, que puede provenir de la asistencia a algún foro, que puede provenir de la plática informal que a veces tenemos con algunos colegas o con algunos investigadores, etc. La idea es muy importante porque a través de ella se comienza a perfilar lo que el investigador
quiere desarrollar. Después de concebir la idea, la ubicamos en alguna temática específica y nos dedicamos a consultar información que exista precisamente relacionada con esta idea de investigación. Y ya cuando tenemos esas consultas previas, esos análisis de algunas investigaciones que se han realizado del estado del arte, de acuerdo al tema que hemos seleccionado, pues se comienza a redactar el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es, de acuerdo con Eikhoff, es fundamental, es el 50% de lo que equivale al todo de la investigación. Es decir, el tener el planteamiento del problema correctamente fundamentado nos augura llegar a la solución o cumplir con los objetivos esperados dentro de la investigación. La tercera fase tiene que ver precisamente con la revisión de la literatura, pero de manera ya más profunda. Tenemos que abordar la literatura, tenemos que seleccionar algunas teorías, algunos modelos que se hayan desarrollado en el campo de la temática que hemos seleccionado. Esto es importante porque normalmente en una investigación no necesariamente tiene que partirse de cero, sino lo que ya han hecho otros nos puede servir para, a partir de ello, mejorar, ¿no? O tener un alcance más amplio de la investigación. Tenemos que tener visualizado el alcance del estudio que estamos haciendo. O sea, es decir, tenemos que definir qué tipo de estudio, qué tipo de diseño, qué tipo de investigación en la que vamos a realizar, porque de ello dependen algunas características importantes. Entonces, es fundamental que el investigador tenga una idea clara de cuál es el alcance que va a tener y la delimitación de su investigación, por supuesto. En una fase número 5, la elaboración de hipótesis, ¿no? Y definición de variables. Esto es fundamental, decíamos hace un rato que las hipótesis de alguna forma establecen parámetros, ¿no? Que nos sirven como guías para la investigación. Entonces las hipótesis es importante establecerlas en esta fase, al igual que identificar las variables, ya que las variables normalmente están contenidas dentro de las hipótesis. Que una hipótesis, bueno, es un supuesto, ¿no? Básico, a través de una oración donde se establece precisamente a través de un esquema de asociación entre variables, que es lo que pudiese estar sucediendo, ¿no? En una fase 6, después de haber establecido las hipótesis y, bueno, definido las variables, bueno, pues hay que desarrollar precisamente lo que es el diseño de la investigación. Ya comenzamos con todos esos elementos a llevar a cabo propiamente la investigación y a llevar a cabo lo que son los estudios de campo, ¿no? La recolección de la información, etcétera, que vamos a necesitar posteriormente en otra etapa, ¿sí? Capturar esa información, ¿no? Y comenzarla a analizar a través del auxilio de algún paquete estadístico principalmente. Después de esa recolección y ese análisis de datos, llegamos a la última fase, que es la elaboración del reporte de resultados. Es fundamental entender que ese reporte va a estar en función de a quién va dirigido el proyecto de investigación, es decir, el usuario final, a quién le queremos dar a conocer los resultados. Si queremos los resultados o el informe, darlos a conocer a una comunidad científica de investigación, expertos en investigación, entonces el lenguaje puede ser técnico, puede ser más específico, de acuerdo a las pruebas aplicadas, ¿no? De acuerdo a las temáticas o tecnicismos que se hayan derivado de la investigación propia. Pero si el informe lo queremos dar a conocer a un empresario, por ejemplo, pues seguramente él no sabe nada de investigación y no podemos utilizar tecnicismos porque seguramente lo vamos a confundir. De ahí la importancia que podamos elaborar los informes de acuerdo a la persona o a las personas a quien va dirigido precisamente ese resultado de la investigación. En el enfoque cuantitativo, bueno, pues ahí ya en el enfoque cuantitativo también podemos establecer que aquí la recolección de datos se hace sin medición numérica para descubrir, ¿no? Sobre la marcha, sobre el desarrollo de la investigación, se pueden ir descubriendo, afinando las preguntas de investigación, ¿no? En el proceso de interpretación. O sea, es decir, este enfoque
no parte precisamente de una serie de preguntas de investigación, sino esas se pueden ir desarrollando a lo largo de la investigación, ¿no? En el anterior enfoque utiliza normalmente el método deductivo. En este tipo de enfoque se utiliza el método inductivo, es decir, partimos de lo particular para llegar a la generalidad, en este enfoque, mientras que en el cuantitativo es de lo general a lo particular. Características también importantes asociadas a este enfoque es que se plantea un problema, pero no se sigue un proceso definido, ¿no? Es menos específico. Es decir, incluso el problema lo podemos ir estructurando conforme va avanzando la investigación. Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, como lo hemos mencionado, y también se comienza examinando el mundo social y en ese proceso de desarrollo se va elaborando una teoría. Puede ser que a través de la investigación podamos ir desarrollando una teoría, lo que se conoce como teoría fundamentada, ¿no? Es decir, sí es importante el marco teórico de lo que otros han desarrollado, pero tampoco es una condicionante, porque a través de este tipo de metodologías se descubren conocimientos o teorías nuevas. Entonces es importante tener un marco teórico, pero tampoco es una característica esencial para poder desarrollar investigación a través de este enfoque. Otro aspecto importante es, como lo acabo de mencionar, la metodología inductiva. Nuevamente lo reitero porque es fundamental que el estudiante que va incursionando en el mundo de la investigación aprenda a distinguir muy bien esos dos enfoques. El enfoque cualitativo utiliza el método inductivo, es decir, va generando conocimiento de manera particular y trata posteriormente de llegar a una generalidad, es decir, ese conocimiento, tratar de aplicarlo a una generalidad. En cambio, en el enfoque cuantitativo, en el anterior que vimos, utiliza el método deductivo, es decir, parte necesariamente de una teoría ya desarrollada, ¿no?, la cual se va a constatar en la práctica cómo está funcionando, qué tanto en la práctica lo que dice la teoría funciona, o qué tan cercano está a lo que se determina en esa teoría, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de planeación estratégica, pues vamos a ver qué tal funciona el modelo de planeación estratégica en una empresa, a ver si o en qué paso del modelo es donde hay más problemas o se tienen algunas ambigüedades, ¿no?, etcétera. Entonces, por eso es importante distinguir estos dos enfoques. En este cualitativo es donde más se propicia el desarrollo de nuevos conocimientos, ¿no? Aquí está, al igual que el otro enfoque, un esquema general en base a 10 fases en donde se establece precisamente el seguimiento o las diferentes etapas que va teniendo este enfoque de investigación. Y al igual que el otro, pues todo parte de una idea, se puede ir estructurando el problema, se puede partir de un problema o se va estructurando sobre la marcha. Como ustedes pueden observar, no se habla de hipótesis precisamente, aunque también, si se quiere establecer alguna hipótesis, se puede hacer. O al final de la investigación, a lo mejor el resultado es el establecimiento de un conjunto de hipótesis. Pero no es una condicionante como con el método anterior. Se da la conceptualización de lo que es el diseño del estudio, se define la muestra inicial, ¿no?, del estudio, lo que es la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación de resultados y la elaboración del reporte. Todo ello vinculado a una literatura existente, aunque no es condicionante como lo acabo de mencionar. Pudiésemos tomar un modelo, una teoría ya desarrollada, o bien no necesariamente se puede ir desarrollando conforme se vaya evolucionando en la investigación. Y finalmente, es importante también comentar que pueden utilizarse ambos enfoques. O sea, no están peleados ni están separados, se pueden conjuntar dentro de una investigación. Y existen 3 tipos, lo que es el modelo por 2 etapas, el modelo dominante y el modelo mixto. En el modelo de 2 etapas se aplica primero un enfoque y después se aplica otro. Ejemplo de ello tenemos la cultura fiscal en México. El enfoque cualitativo sería el hacer entrevistas no estructuradas con magistrados, autoridades y funcionarios que tienen que ver con el problema fiscal. Y por otro lado, el enfoque cuantitativo que le podríamos dar a esta investigación es la cantidad de usuarios, ¿no?, o cantidad de evasores, ¿no?,
de no pagadores de impuestos, etcétera, que pudiéramos cuantificar. En el segundo tipo de modelo hablamos del enfoque dominante. Ahí uno de los dos enfoques es el que más prevalece, y ejemplo de ello es, por ejemplo, las secuelas sobre la violación sexual. Normalmente el enfoque que se da a este tipo de investigaciones es cualitativo. Toda vez que se hacen entrevistas no estructuradas con víctimas que han sufrido, se crean grupos focales de discusión que han sufrido este tipo de situaciones, ¿no? Y el enfoque cuantitativo que podríamos darle, bueno, pues es crear algunas pruebas estandarizadas para medir la ansiedad, ¿no?, que sufren las personas que pasan por ese tipo de procesos, ¿no? Y el último modelo mixto se constituye el de mayor nivel de integración de ambos enfoques, ya que aquí lo que se hace es pasar de un enfoque a otro a lo largo de toda la investigación e irlo complementando. Por ejemplo, ponemos que un estudio mercadológico, ¿no?, para una cadena de centros comerciales, el enfoque cuantitativo pudiese ser la aplicación de una encuesta a partir de una muestra representativa, ¿no?, de los clientes y analizar algunas pruebas estadísticas, ¿no? El enfoque cualitativo sería a través de sesiones grupales con clientes para tratar ya aspectos más relacionados con la ubicación, el ambiente de los centros comerciales, los servicios que se proporcionan, por qué el tipo de color, etcétera, ya otro tipo de aspectos que tienen que ver más con el enfoque cualitativo. Bien, amigos, pues les agradezco mucho el que hayan estado hoy conmigo, y bueno, pues esto es parte de la bibliografía utilizada en esta exposición, y nos vemos en otra próxima ocasión.